Hola profesor, muy buenas. Mi nombre es Ignacio Banca Flores y en esta presentación expondré el trabajo titulado Impacto de los hábitos de estudio y herramientas digitales en el desempeño de estudiantes de ingeniería informática. En este estudio analizamos diferentes hábitos como las horas de estudio, las horas de sueño, el uso de herramientas digitales y las técnicas de estudio. Pueden relacionarse con el rendimiento académico de los estudiantes. Empecemos por el planteamiento general del proyecto. El tema central de esta investigación son los hábitos de estudio y el uso de herramientas digitales en estudiantes de ingeniería informática. En cuanto a la descripción, este proyecto busca investigar cómo los hábitos de estudio, es decir, como la hora dedicada al estudio, las técnicas empleadas, la participación en grupos de estudio, justo con el uso de herramientas digitales, se relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes. El objetivo general que me planteé más que nada fue determinar la relación entre los hábitos de estudio y el uso de herramientas digitales con el desempeño académico. Y finalmente, el público objetivo de esta encuesta fueron estudiantes de ingeniería informática de la sede, igual fuera de exterior, de entre 18 y 30 años, que son usuarios activos de las tecnologías digitales. Para recolectar la información se diseñó una encuesta utilizando el Microsoft Form como se fue solicitado. Esta herramienta nos permitió crear un formulario con distintos tipos de preguntas, cerradas, de opción, múltiple y de escala, y recolectar las respuestas de esta manera ordenada y automática, lo cual facilitó muchísimo el trabajo posterior de tabulación en el Excel. Aquí pueden ver el enlace directo de encuesta tal como se fue configurada y solicitó o como se nos solicitó en la plataforma. En esta se presenta un resumen de todas las preguntas que conformaron la encuesta, junto con la escala de medición y el tipo de variable correspondiente a cada una. Esto es fundamental en estadística porque antes de analizar cualquier dato debemos saber si estamos trabajando con variables cuantitativas, continuas, como el promedio académico o las horas de sueño, o con variables cualitativas, ya sean nominales como del dispositivo que más se usa para estudiar, o ordinales como la frecuencia de uso de herramientas de productividad. Como pueden ver, la encuesta incluyó 10 preguntas principales y algunas de ellas, como la 9 y la 10, tienen unas subpreguntas de ramificación que solo se activan dependiendo de la respuesta anterior del encuestado. Esta decisión previa es la que nos permitió después elegir correctamente qué medida estadística aplicar a cada variable. Ahora entramos al análisis de cada pregunta, comenzando por el promedio académico del último semestre. Esta es una variable cuantitativa continua, medida en escala de razón, ya que representa la nota final obtenida por cada estudiante. Con las 100 respuestas recolectadas, calculamos las principales medidas estadísticas en Excel. La media fue de 53,23 puntos, la mediana fue de 55 y la moda de 60, siendo esta como que la nota que más se repitió, con 8 apariciones. El rango fue total de 40 puntos, el primer cuartil se ubicó en el 46 y el tercer cuartil en 60. La deviación estándar fue de 9,39. Si observamos la tabla de frecuencia, vemos que el grupo con mayor cantidad de estudiantes, el 39%, se ubica entre el 5,1 y 60 puntos. En conjunto, estos resultados nos muestran un rendimiento académico moderado, con una dispersión considerable entre los estudiantes, mientras que un 25% obtuvo notas por debajo del 4,6, otro 25% alcanzó una nota del 6 o más, lo que evidencia una leve inclinación hacia los valores altos. La segunda pregunta analizada fue cuántas horas duerme en promedio cada estudiante por noche durante la semana. Nuevamente estamos frente a una variable cuantitativa continua en escala de razón. Aquí encontramos un dato interesante. La media fue de 13,3 horas, un valor bastante elevado, mientras que la mediana fue de solo 7 horas. Esta diferencia tan grande se debe a la presencia de valores atípicos, y quiere decir que algunas respuestas con cifras muy atípicos y con cifras muy altas, hasta 80 horas semanales, que distorsionan el promedio hacia arriba. Por eso en este caso la mediana es una medida mucho más representativa de la realidad de la realidad. La moda fue de 5 horas con 20 repeticiones y la deviación estándar llegó a 18,35, lo cual confirma la gran variabilidad de esta variable. En resumen, la mayoría de los estudiantes duermen entre 5 y 7 horas por noche, un nivel de descanso que podríamos considerar limitado por un rendimiento óptimo. En la pregunta número 3, analizamos cuántas horas al día en promedio los estudiantes dedican al estudio usando dispositivos digitales. También es una variable cuantitativa continua, y la media resultó ser del
de 3,58 horas, mientras que la mediana y la moda coinciden en 2 horas, siendo esta la respuesta más común con 26 repeticiones. Igual que en el caso anterior, la media se vio afectada por algunos valores atípicos muy altos, que llegaron incluso a 76 horas, elevando también el rango y la deviación estándar hasta aproximadamente 7,46. ¿Qué podemos concluir? Que en general los estudiantes dedican un tiempo moderado, alrededor de 2 horas diarias, al estudio con dispositivos digitales en estos tiempos. En el análisis de la pregunta 4, ¿cuál fue el dispositivo más usado? Pues ahora pasamos a una variante cualitativa nominal. Y nominal, los estudiantes disculpe, aquí no corresponde calcular la media o mediana, por decirlo así, solo la moda, que en este caso fue la computadora de escritorio con un 33% de respuesta. Le siguen las laptops con un 23%, las tabletas con un 22% y los smartphones con un 18%. Ahora es interesante notar que si sumamos los dispositivos móviles, tabletas y smartphones, representa un 40% del total, lo cual demuestra que, aunque predomina el uso de computadoras, el estudio a través de dispositivos móviles también tiene un peso relevante entre los estudiantes, por decirlo así. En el análisis de pregunta 5, la frecuencia de uso de herramientas de productividad. En esta pregunta medimos con una escala ordinal con qué frecuencia los estudiantes utilizan la herramienta de productividad como calendario o planificadores digitales. La moda en este caso fue rara vez, con un 37% de la respuesta, y la mediana ordinal se ubica en a veces. Si agrupamos la categoría, vemos que un 51% de los estudiantes usa esta herramienta entre rara vez y nunca, mientras que solamente un 18% la utiliza siempre. ¿Qué nos indica? Que el uso de herramientas de productividad también no es un hábito consolidado entre la mayoría de los estudiantes encuestados. En la pregunta número 6, que si tomabas descanso regular durante tus sesiones de estudio, la moda fue solo al finalizar la sesión con un 37%, seguido de cada hora con un 32%. ¿Esto qué significa? Que más de 2/3 de los estudiantes realizan pausas como poco frecuentes durante el estudio. Solo un 20% descansa cada media hora, que sería lo recomendado según técnica de estudio efectiva, y un 11% directamente no toma descanso. Esta tendencia prolonga las sesiones sin interrupciones breves, que podría afectar negativamente a la concentración y la retención de información a largo plazo. En el análisis de la pregunta 7, de clasificación con el rendimiento académico, esta pregunta se midió con una escala de Likert de 1 a 5, evaluando el grado de acuerdo con la frase "estoy satisfecho o satisfecha con mi nivel de rendimiento académico actual". El resultado más frecuente, con un 38%, fue la posición neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo. Un 26% expresó algún grado de desacuerdo y un 36% mostró algún nivel de acuerdo. Esto nos dice que en general los estudiantes tienen una percepción bastante dividida y sobre todo poco definida, por decirlo así, respecto a su propio desempeño académico. En el análisis de pregunta 8, la precisión sobre herramientas digitales, en esta pregunta, también medida con la escala de Likert, se evaluó si los estudiantes consideran que las herramientas digitales mejoran su productividad en el estudio. Los resultados aquí son bastante más positivos, un 36% está de acuerdo, comparado con la pregunta anterior, con un 26% está totalmente de acuerdo, sumando un 62%, que percibe un impacto positivo de la tecnología en la productividad. Solo un 10% expresó que está en desacuerdo, que esto refuerza la idea de que, si bien no todos los estudiantes usan las herramientas digitales con la misma frecuencia, sí existe como un consenso amplio sobre sus beneficios potenciales. En el análisis de la pregunta, en la pregunta 9, la participación en grupo de estudio o en línea, esta es una variable cualitativa, una variante cualitativa dicotómica. ¿Qué quiere decir eso? De tipo de sí o no. Se preguntó a los estudiantes si participan en grupos de estudio en línea. El resultado estuvo bastante parejo, un 48% respondió que sí participa, mientras que un 52% respondió que no. Esto nos demuestra que el trabajo colaborativo digital también no está completamente integrado en la rutina de todos los estudiantes, aunque tiene una presencia importante, por decirlo así, casi de la mitad del grupo. En la pregunta número 9.1 y la hora dedicada al grupo de estudio en línea, esta subpregunta solo fue respondida por quienes dijeron en la pregunta anterior participar en grupos de estudio en línea, es decir, por el 48 estudiantes. Esta es una variable cuantitativa discreta,
La media fue de 4,2 horas semanales, la mediana fue de 3 horas y la moda de 2 horas. El rango llegó hasta 14 horas y la deviación estándar fue de 3,26 3,26. La mayor concentración de respuestas se ubica entre 2 y 6 horas semanales, aunque existen casos de estudiantes que dedican hasta 15 horas, como se vio en la encuesta, lo que indica que esto, ¿qué es lo que indica esto? Que para una minoría los grupos de estudio en línea son una herramienta de uso intensivo. En el análisis de pregunta 9.2, las razones por no participar en grupos de estudio, esta pregunta en cambio fue respondida por quienes, como dije anteriormente, quienes seleccionaron que no participan en grupos de estudio, y las respuestas fueron abiertas por ese motivo, por lo que se clasificaron en categoría. Las razones más comunes fueron la preferencia por estudiar solo, con 4 menciones, la falta de tiempo, el desinterés, con 3 menciones cada una, y en menor medida, motivos personales o la dificultad por encontrar un grupo. También hubo un número considerable de respuestas vacías, lo que sugiere que en futuras encuestas esta pregunta podría reforzarse para obtener una información más precisa, o la gente no quiso contestar por la pregunta y la dejaron en nula. En la análisis de la pregunta 10, el uso de tecnologías formales de estudio, volvemos a una variable dicotómica. Si el estudiante utiliza o no técnicas formales de estudio como el subrayado, los mapas conceptuales o las fichas. Un 56% de los estudiantes respondió que sí utiliza este tipo de técnica, frente a un 44% que no las usa. Esta es una noticia relativamente positiva, ya que más de la mitad de los encuestados aplica métodos estructurados para mejorar su aprendizaje. Aunque todavía existe un margen amplio de mejora en el resto del grupo, como se vio en la encuesta. Técnicas de estudio más utilizadas. Entre quienes sí utilizan las técnicas formales, si se le preguntó cuáles usan con mayor frecuencia. Los resultados están bastante repartidos. El subrayado y la categoría otros instrumentos empatan en el primer lugar con un 27% cada uno. Le siguen los mapas conceptuales con un 25% y las fichas con un 20%. Esta distribución tan equilibrada nos muestra que existe una técnica claramente dominante, sino que los estudiantes combinan distintas estrategias según sus preferencias personales o la exigencia de cada materia que enfrentan. En el análisis de la pregunta 10.2, motivos por no usar técnicas formales, finalmente, entre quienes no utilizan las técnicas formales de estudio, la razón más mencionada con 6 respuestas fue la falta de necesidad o de interés. Le sigue el uso de otros métodos informales con 5 menciones y la falta de hábito o costumbre con 2. En general, esto nos indica que la mayoría de quienes no usan técnicas formales no lo hacen por desconocimiento, sino porque sienten que la necesidad o porque ya no tienen su propio método de estudio, aunque este no esté formalmente estructurado. Ahora pasamos a la parte de la regresión lineal, donde buscamos identificar relaciones entre las variables que dictamos. En este primer modelo relacionamos la hora de estudio digital de la pregunta 3 con el promedio académico de la pregunta 1. El primer paso de este análisis fue construir un gráfico de dispersión en Excel, colocando la hora de estudio digital en el eje horizontal y el promedio académico en el eje vertical. Este gráfico nos permite observar visualmente si existe algún patrón, por decirlo así, o tendencia entre ambas variables antes de calcular las estadísticas formales. Continuando con el mismo modelo, en el segundo paso calculamos la covarianza entre ambas variables en Excel, que nos indica si existe una relación directa o inversa entre ellas. En el tercer paso calculamos el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que nos permite medir qué tan fuerte es esa relación. En una escala de menos de 1 a 1, en el cuarto paso obtuvimos el coeficiente de determinación, que nos indica que el porcentaje de variación de promedio académico puede aplicarse a partir de la hora de estudio digital. En el quinto paso, construimos el modelo de regresión lineal completo en Excel, obteniendo la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los datos observados. Esta ecuación es la que después vamos a utilizar para hacer predicciones más adelante. El sexto y último paso de este modelo fue realizar una predicción concreta. Si un estudiante estudia 6 horas al día usando dispositivos digitales, ¿cuál sería su promedio académico esperado? Utilizando la función de pronóstico lineal en Excel, llegamos a la conclusión
de que ese estudiante tendría un promedio esperado de aproximadamente 5,2, redondeado. Este resultado nos da una primera idea de cómo se comporta la relación entre el estudio digital y el rendimiento, aunque veremos más adelante en las conclusiones, finalizando la presentación, que esta relación resultó ser una correlación débil. En la regresión lineal 2.1 de la hora de sueño versus el promedio académico, el segundo modelo de regresión está relacionado con la hora de sueño de la pregunta 2, con el promedio académico de la pregunta 1, como dije, valga la redundancia recientemente. Al igual que en el modelo anterior, el primer paso fue construir el gráfico de dispersión en Excel para observar visualmente la relación entre ambas variables. Siguiendo la misma metodología, en el segundo paso calculamos la covarianza entre horas de sueño y promedio académico. En el tercer paso obtuvimos el coeficiente de correlación de Pearson, y en el cuarto paso el coeficiente de determinación, que nos permite saber qué proporción del rendimiento académico podría explicarse por las horas de sueño. En el quinto paso generamos el modelo de regresión lineal para esta relación, obteniendo la ecuación correspondiente que describe cómo varía el promedio académico en función de la hora de sueño. Como sexto y último paso, hicimos una predicción práctica. Si un estudiante duerme un promedio de 7 horas por noche, ¿cuál sería su promedio académico esperado? Aplicando nuevamente la función de pronóstico lineal en Excel, el resultado fue un promedio esperado de aproximadamente 6,5. Esto sugiere que dormir una cantidad de horas más cercana a lo recomendado podría estar asociado con un mejor rendimiento académico. Aunque lo vamos a ver en las conclusiones, esta relación tampoco es determinante por sí sola. Más adelante, finalizando la presentación. Ahora vamos a cerrar con las conclusiones generales. Vamos a cerrar la presentación con las conclusiones generales, valga la redundancia, organizadas por bloques temáticos. Comenzamos con las preguntas cuantitativas. En cuanto al promedio académico, la media general fue de 53,6 puntos, con un rango de 30 y 70, lo que indica con un desempeño entre regular y bueno, con una dispersión moderada. En cuanto a las horas de sueño, el promedio fue de 12,18 horas, pero como ya mencionamos, este valor estuvo afectado por datos atípicos, por lo que la mediana de 7 horas es la medida más representativa. Y respecto a la hora de estudio digital diario, el valor central fue de 3 horas, lo que indica un uso moderado de la tecnología para estudiar. En el bloque de las preguntas alternativas encontramos que el dispositivo más utilizado para estudiar fue la computadora de escritorio, con un 33%, relacionada con la carrera que estamos cursando aquí en Ingeniería Informática. Seguida por los laptops con un 27%, que lo utilizamos más que nada en clase. En cuanto a los descansos, un 37% de los estudiantes descansa solamente al finalizar la sesión, mientras que apenas un 20% lo hace cada 30 minutos, lo cual podría estar afectando negativamente la retención de información. En cuanto al uso de técnicas formales de estudio, un 56% sí las utiliza, como el subrayado, los mapas conceptuales, lo que refleja una tendencia positiva hacia estrategias de estudio organizadas. En el bloque de preguntas de ramificación vimos que un 52% de los estudiantes no participa en grupos de estudio en línea, y las razones más comunes fueron la falta de necesidad, la preferencia de estudiar solo, el uso de otros métodos, etc. Entre quienes sí participan en el promedio de dedicación semanal fue de 4.7 horas, 4,7 horas, lo que demuestra un compromiso parcial pero relevante con esta forma de aprendizaje colaborativo. En las conclusiones generales 1.4, en la escala de Likert, encontramos que solo un 12% de los estudiantes se siente totalmente satisfecho con su rendimiento académico, mientras que la mayoría, un 38%, se ubica en una posición neutral. Por otro lado, en cuanto a la percepción sobre las herramientas digitales, un 62% de acuerdo en estas mejoran su productividad, lo cual valida el papel de la tecnología como apoyo en el proceso de estudio. Ahora, respecto a los modelos de regresión lineal, en ambos casos encontramos una correlación débil positiva. ¿Qué quiere decir esto? Tanto la hora de estudio digital como la hora de diseño tienen una relación positiva, pero no es muy fuerte con el promedio académico, por decirlo así. ¿Qué significa esto? Que si bien estudiar más con dispositivos digitales o dormir un mínimo de 8 horas por noche podría beneficiar ligeramente el rendimiento, ninguno de estos factores por sí solo determina el éxito académico de un estudiante. Existen otras variables que también influyen.
Y ahora, para cerrar, la conclusión general de todo el proyecto, a través del análisis de los datos obtenidos mediante el Microsoft Form, el formulario, y procesado en Excel, después de todos los datos que fue recopilado en el formulario, que lo hace automáticamente y nos da el resultado en Excel, que este estudio evidenció una gran variedad en los hábitos de estudio y en el uso de herramientas tecnológicas entre los estudiantes de ingeniería informática. Podíamos observar que el uso de la tecnología puede influir positivamente en el rendimiento académico. Sin embargo, su efectividad depende directamente de cómo se utilice. Un uso desorganizado o aislado, por decirlo así, o sin estructura no garantiza buenos resultados por sí solo. Como conclusión, estos hallazgos nos demuestran que la tecnología puede ser una gran aliada en el proceso de estudio del estudiante, pero su verdadero impacto va a depender siempre de la responsabilidad, el equilibrio y la forma en que cada estudiante decide integrarla con sus propios hábitos de estudio. Con eso termino mi presentación de trabajo de investigación y muchas gracias, profesor, por su atención.